Hola, bienvenidos a todos a este evento que vamos a tener hoy entre Forcepoint y S21sec para hablar de Zero Trust y de estrategias que tenemos con este fabricante. Lo primero, aparte de daros la bienvenida, es deciros quién soy yo. Yo soy Ángel Martínez, trabajo en S21sec como responsable de alianzas con los fabricantes. Mi misión hoy aquí es la de introducir el evento y contaros un poquito de qué va a ir, ¿no? Y luego ya pues daremos paso a Javier Larrea de Forcepoint, un Pre-Sales Engineer de Forcepoint, que nos contará cosas más en detalle sobre Forcepoint. Y posteriormente pues hablaremos con Manuel Gabaldón sobre algunos casos concretos, ejemplos, donde la sinergia de S21 junto con las capacidades técnicas de la tecnología de Forcepoint pues nos han llevado a buen término, ¿no? También queremos dejar un huequito al final para hacer una parte más abierta de preguntas, ¿no? Y hacer esto más ágil. Voy a intentar ir rápido porque al final todos estos eventos online son un poco pesados y, bueno, pues la cuestión es que podamos ver lo interesante, ¿no? Sí que, bueno, pues aunque todos nos conocéis, ¿no? Pues está bien recordar por qué los clientes nos eligen, ¿no? Bueno, pues S21sec, la mayoría ya nos conocéis, llevamos más de 30 años en el sector, tenemos una facturación ya importante, llevamos una línea de cobertura que llamamos nosotros de Pure Player, donde trabajamos 360 en todos los focos de la ciberseguridad y además nos gusta trabajar siempre alineados a algún tipo de marco normativo, como puede ser el NIS o MITRE. Somos más de 550 personas expertos en ciberseguridad, repartidos en 3 países, ¿no? Pues en España, México, Portugal. Tenemos más de 70 clientes en diferentes tiers, pues eso, industriales, banca, finanzas, industria, tipos variopintos de tamaño, pequeña, mediana empresa y gran empresa. Como sabéis, pues nuestro SOC es un multi-SOC que está en los 3 países que he citado antes. Y una cosa que nos es importante es que todos los servicios que nosotros hacemos vienen impulsados siempre por la parte de inteligencia de nuestra CTIU, que es la que se dedica a hacer esas investigaciones en la parte más oscura de Internet, ¿no? Y que, bueno, pues gracias a sus investigaciones, pues podemos tener nuestros feeds propios, pues tenemos nuestras reglas de comportamiento también nuestras, que eso pues acaba nutriendo a nuestros servicios. Y muchas veces pues tenemos que colaborar con los organismos oficiales como Europol, FBI, la policía, la Guardia Civil para, para dar a la luz ciertas cosas que vamos detectando, ¿no? Y por último, pues tenemos unos equipos muy especializados de ciberseguridad a nivel arquitectónico, tanto en la parte de IT como en la parte de OT o industrial, ¿no? Entonces, bueno, sí, me gusta en un evento como el de hoy poder hablar del timeline de S21sec, porque yo cuando empecé a trabajar en S21sec, antes de la fusión con Nestel, pues yo era de S21sec, no era de Nestel, ¿no? Entonces yo este timeline lo contaba hablando pues de la fundación, el SOC, los servicios o las herramientas que hemos ido creando, la CTU que os estaba comentando, ¿no? Pero ahora, y en un evento tan importante como este, hablando de tecnología, hablando de fabricante, hablando de ingeniería en el fondo, es muy importante remarcar el ADN que hemos heredado de Nestel. Nestel se forma en el 88 y cuando hacemos la fusión en el 2018, realmente ese 21sec hereda esa capacidad de ser un integrador de referencia en el mercado con fabricantes fuertes, ¿no? Como es el caso de hoy de Forcepoint. A nosotros nos gusta esto del marco normativo, ¿no? Que decía antes. Incluso nuestro portfolio lo hemos intentado ordenar de esa manera, ¿no? Dentro del NIS, pues cada área de ese 21sec puede estar metida en una parte, ¿no? Un ejemplo, pues la parte de consultoría, cumplimiento de riesgo, tal, pues esa la ponemos claramente en la parte de identificación, ¿no? No voy a entrar a contar el NIS porque no hace falta ni es necesario. Lo que sí quería decir relacionado con esto
es que al final nuestro equipo de ingenieros pues tiene esa metodología de trabajo, ¿no? Basada en un marco normativo que le da esa capacidad de trabajar de forma ordenada y sabiendo que va a cubrir todos los espectros o todos los pasitos del marco. Y eso es bastante interesante. Luego el equipo de ingeniería de soluciones pues siempre va a tener un foco claro en el eslabón más débil, que es el usuario, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer soluciones, en este caso Zero Trust, ¿no? De confianza nula, con todas las barreras posibles de seguridad en todos los puntos posibles, pero que eso sea funcional, no hacer la vida imposible al usuario. Entonces, el equipo siempre tiene en la cabeza a quién se debe, ¿no? Que es al usuario final y al cliente. Entonces, esto se consigue gracias a tener un equipo de ingeniería que es muy experto en los fabricantes pues bien reconocidos, ¿no? Como es el caso de Forcepoint, como podría ser Infoblox, F5, Farai, Cisco, bueno, pues ya los conocemos, ¿no? Y cuando decimos que es un equipo experto, no es que solo tengamos las certificaciones para que mi área, que es la que llevo yo, me dé el Gold Partner de turno, ¿no? Sino porque son gente capaz de hacer cosas muy difíciles, de exprimir la tecnología, ¿no? Y ahí podríamos hablar de esos proyectos que ellos son capaces de hacer de alta especialización tecnológica, proyectos muy ajustados a las necesidades del cliente, a colación de lo que os decía antes, ¿no? De entender cuál es la necesidad del usuario final y la problemática, ¿no? Migraciones entre fabricantes, esto es muy importante, ¿no? Porque al final el lenguaje técnico de un fabricante, aunque creamos que hace lo mismo, lo hace de formas muy diferentes. Y eso hay que tener gente que sabe de diferentes tecnologías para poder hacer eso, ¿no? Y a colación de esto, pues sería muy similar a las transiciones seguras a la cloud, ¿no? Entender qué está pasando en Azure, qué tecnología tengo en Azure para poder hacerlo en la cloud, ¿no? Con las herramientas que los cloud providers me dan. Tenemos una parte más de diseño de arquitectura, donde ahí claramente trabajan como ingenieros de soluciones, construyendo la arquitectura de seguridad de nuestros clientes. Los proyectos de consultoría tecnológica que me encantan porque es donde nos sentamos con vosotros para poder entender vuestra problemática y sacar un plan de trabajo a medio bueno, a veces a corto, a medio y largo plazo, ¿no? Y estos son proyectos muy bonitos donde podemos construir esa confianza unos con los otros y poder daros unos servicios de calidad, ¿no? Lo que comentaba, pues ingeniería de soluciones también en cloud. Y al final de todo este conocimiento, en lo que se deriva son en servicios repetitivos o permanentes, como son los mantenimientos evolutivos, ¿no? Sobre una tecnología, el poder desarrollarla, el hacer ese crecimiento con esa tecnología, pues los servicios de gestión de dispositivos. Es importantísimo ser un experto en esa tecnología para poder tener un ajuste y una configuración adecuada. Ese soporte especializado que nos ayuda, pues gracias a las alianzas también que tenemos, a poder tirar con la confianza que tenemos, pues en este caso de Javier Larrea, ante cualquier duda, bueno, están siempre para apoyarnos ahí el fabricante, pero porque es una confianza construida entre ambos, entre el conocimiento nuestro y lo que ellos nos aportan, ¿no? Y luego también quería sacar a relucir lo que llamamos las oficinas de seguridad. ¿Y por qué las oficinas de seguridad? Pues porque al final las OTS mucha gente lo ve como un outsourcing donde ahí ese 21SEC pues podría dejar a sus trabajadores desamparados, pero no es así. Nosotros tenemos, el equipo de ingenieros de soluciones da una visibilidad y tiene un enlace con estos equipos de forma que estos ingenieros de soluciones no están desplazados en cliente aislados en vuestras redes, ¿no? Sino que tienen una relación con el equipo en este caso, de Manuel Gabaldón o de David Pajuelo, y hay una continuidad y se ayudan unos con otros. Al final, en un evento como hoy, vamos a hablar de Forcepoint, ¿no? Y yo como responsable de las alianzas con los fabricantes, pues lo que os comentaba, no solo llegamos a tener un Gold Partner, que significa que tenemos los certificados y una serie de requerimientos que ellos nos ponen. Lo que tenemos es un conocimiento sobre el portfolio de Forcepoint. Este portfolio a mí pues me parece muy atractivo porque es un portfolio grande, ¿no? Dividido en 3 tiers claros, la parte de protección de usuario, la protección de datos y todo lo relacionado con el perímetro. No voy a entrar mucho aquí porque está Javi y luego
él ya entra más en fondo, ¿no? Pero bueno, al final, y ya resumiendo, la idea que nosotros tenemos es esa, ¿no? Un fabricante fuerte, con un portfolio fuerte, con soluciones potentes, junto con la capacidad de nuestro equipo de ingeniería de soluciones, pues al final puede ofreceros soluciones reales y robustas y seguras, pues, y de calidad a vosotros, que es para quien todos trabajamos al final, que son nuestros clientes, ¿no? Pues doy paso a Javier, que va a empezar a hacer luego una demo y bueno, hará una introducción del producto. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, como mi nombre es Javier Larrea, yo soy Pre-Sales Engineer en Forcepoint, ¿vale? Y digamos, la idea de la presentación de hoy es mostraros, por un lado, el portfolio de soluciones, las líneas digamos, de soluciones que tenemos, como ha comentado Ángel, y luego, por otro lado, pues hacer un poco de foco en el área de Dynamic Edge Protection, con la parte de SASE, soluciones SASE, SD-WAN y soluciones Zero Trust, ¿vale? Me voy a centrar primero en las dos primeras líneas de soluciones, Dynamic User Protection, Dynamic Data Protection, que digamos son dos áreas que digamos podríamos decir que se integran mucho con la parte de Edge o de protección del perímetro. Dynamic User Protection realmente, por un lado, es un conjunto de soluciones, pero por otro lado también es, digamos, una filosofía de compañía, ¿vale? Que está o que adoptan todas las soluciones de Forcepoint, o al menos se integran con estas soluciones Dynamic User Protection. Básicamente, se trata de soluciones que buscan el analizar la actividad del usuario y, por otro lado, identificar el riesgo del usuario. Prácticamente todas las soluciones de Forcepoint tienen un componente de análisis de riesgo, ¿vale? Lo que pasa es que las soluciones específicas de Dynamic User Protection son específicas para el análisis de riesgos, ¿vale? Por un lado, tenemos lo que llamamos Forcepoint Insider Threat, FIT, que digamos es una solución que viene del ámbito militar. Está orientada al análisis de la actividad del usuario, haciendo foco en el comportamiento, haciendo foco en el análisis volumétrico, estadístico, desviaciones estadísticas, y, digamos, también contiene un conjunto de reglas específicas que se pueden crear específicamente para identificar pues, cosas como usuarios que puedan ser malintencionados dentro de la compañía, para identificar usuarios que accidentalmente puedan haber sido comprometidos y estar exfiltrando información. Realmente se centran en el comportamiento del usuario, ¿vale? Básicamente, Forcepoint Insider Threat es lo que hace. Se basa en un agente de puesto, ¿vale? Este agente es el que genera toda la información que se consolida en un cuadro de mandos, ¿vale? Como os he comentado, básicamente los casos de uso principales son identificar la actividad del usuario, monitorizar la actividad del usuario, identificar pues, usuarios comprometidos que puedan estar exfiltrando información, identificar usuarios maliciosos, incluso, por ejemplo, usuarios que puedan estar sacando información porque van a abandonar la compañía en breve y estar sacando información comercial, por ejemplo. Incluso también es interesante, son soluciones interesantes para exonerar a los empleados, es decir, realmente para identificar que realmente el empleado no está generando una actividad maliciosa, ¿no? Adicionalmente, hay Insider Threat, que es una solución, digamos, on-prem, basada en dispositivos, en agentes de puesto. Tenemos también el mismo concepto en entorno cloud, a través de la solución de Dynamic User Protection, que, digamos, es más una solución preconfigurada en el sentido de que
es Forcepoint el que genera toda la base de indicadores de comportamiento y, digamos, esa herramienta básicamente lo que es a través de esos identificadores de comportamiento recoge la información del puesto de trabajo y genera digamos, un histórico del riesgo del usuario que luego puede ser utilizado por otras herramientas de Forcepoint para aplicar contramedidas. Es importante tener en cuenta que, digamos, estas herramientas de análisis de riesgo, por un lado, como Forcepoint y InsideZ, permiten generar, digamos, un análisis y un cuadro de mandos del usuario basado en el comportamiento, pero también permiten, con toda esa información de riesgo, alimentar a otras soluciones, ¿vale? Para poder tomar decisiones. Caso, por ejemplo, de nuestro DLP, que es una solución de identificación del dato, de clasificación del dato, puede recoger información del riesgo de estas soluciones para poder aplicar contramedidas más precisas, en el sentido de que nuestro DLP puede, por ejemplo, crear acciones basadas no solo en el dato que se exfiltra, sino también en el dato que se exfiltra y quién los filtra y qué riesgo tiene quien los filtra. Por ejemplo, no es lo mismo copiar un fichero, por ejemplo, a un pendrive con información de nóminas, ¿vale? Por un empleado, que puede ser pues, alguien de personal, que copiar eso mismo teniendo un histórico de riesgo alto, ¿vale? O subir a la nube información comercial teniendo, digamos, un histórico alto de riesgo, pues, por ejemplo, porque ese usuario ha exfiltrado una información previa o porque ha estado enviando vía Gmail archivos de forma masiva por la noche. Todo ese cuadro de riesgo genera de alguna manera un contexto que de alguna manera permite tener una contramedida más precisa y, desde luego, no impedir el trabajo de otros empleados que realmente están haciendo su trabajo diario de forma lícita, ¿no? Más allá de las soluciones Dynamic User Protection que he comentado, están muy orientadas a analizar, digamos, el riesgo de los usuarios. Tenemos las soluciones de Data Protection. Forcepoint, como fabricante, es líder en soluciones DLP. Realmente, la parte de protección del dato podríamos decir que el producto principal es DLP. Lo que pasa que DLP es una solución que a día de hoy, bueno, pues estamos viendo que hay fabricantes que son Enterprise DLP, como es Forcepoint, y luego fabricantes o vendors que son vendors de soluciones que incorporan DLP como digamos, una funcionalidad adicional dentro de este portfolio, ¿vale? Nosotros como vendor DLP, Enterprise DLP, tenemos una solución que cubre todos los canales, esto es importante, es decir, cubre el mundo on-prem, es decir, la protección del puesto, cubre, por otro lado, toda la evolución hacia el cloud, es decir, nuestro SaaS incorpora un componente DLP, incorpora también la posibilidad de proteger el dato de aplicaciones corporativas, de Shadow IT, incluso en clouds privadas, en clouds públicas, es decir, cubre todos los casos o todos los canales y siempre con las mismas capacidades y con la centralización de la gestión. Esto es importante. Es decir, no tenemos 25 DLPs, uno en el firewall, uno en el CASB, otro en el proxy, con diferentes consolas, sino que centralizamos las políticas DLP en una sola consola con un despliegue centralizado a través de los diferentes canales, ¿vale? Esto es un punto importante, ¿vale? DLP también, como se ve aquí, se extiende a otras soluciones como CASB,
pero realmente, como os digo, al final es una solución unificada, ¿vale? Los casos de uso de nuestras soluciones de LP cubren desde los casos de uso tradicionales, como cumplimiento regulatorio, protección de la información o la propiedad intelectual, todos los casos de uso comunes, pero también creo que es importante destacar la capacidad de nuestra herramienta para inventariar el dato, es decir, identificar dato que no conocemos, dónde está y qué características tiene, qué clasificación tiene. Es decir, tenemos una herramienta de discovery que permite buscar tanto en el cloud como en bases de datos, carpetas corporativas, etcétera, información y clasificarla de cara a poder luego aplicar políticas. Uno de los grandes problemas de las soluciones de protección del dato no es aplicar contramedidas en caso de que un dato se exfiltre, sino identificar realmente los datos que están ocultos, pero que son sensibles. ¿Vale? Esto es un punto clave en nuestra solución de data protection. De hecho, hay muchos proyectos que, digamos, de alguna manera han surgido de esta necesidad. Es decir, oye, yo tengo un montón de información en carpetas compartidas, información en bases de datos, información incluso en un OneDrive de corporativo y quiero saber qué es lo que hay dentro y, por supuesto, aplicar una clasificación que luego pues, se puede integrar con otras soluciones de clasificación de la información. Y finalmente tendríamos, y por último, las soluciones perimetrales. Básicamente, que parten del mundo de la protección perimetral tradicional, que son los Next Generation Firewalls, y soluciones de protección proxy, y que están evolucionando hacia modelos SASE, modelos que permiten aplicar todos esos controles en el cloud con determinadas capacidades de seguridad o capas de seguridad que se han exportado al mundo cloud. ¿Vale? Todas esas capas de seguridad incluyen muchas funciones, como veremos ahora en las siguientes slides. ¿Vale? La primera de las soluciones, y que las que hemos trabajado y trabajamos históricamente con S21 de forma extensiva, es nuestra solución Next Generation Firewall SD-WAN, ¿vale? Nuestra solución Next Generation Firewall es una solución que llevamos trabajando desde hace más de 20 años. Es una solución históricamente muy potente en el ámbito de la gestión de los enlaces y la gestión VPN. ¿Vale? Las soluciones de Generation Firewall dispone de capacidades avanzadas SD-WAN, como pueden ser pues, gestión de routing avanzado, optimización de aplicaciones a través de enlaces, orquestación de VPNs, balanceo de líneas a través de VPNs, alta disponibilidad, agregación de enlaces, QoS, o sea, toda una serie de capacidades específicas de SD-WAN que además se complementan con funcionalidades Next Generation Firewall, ¿vale? En el ámbito de la seguridad somos o hemos sido históricamente siempre desde el 2012 uno de las soluciones con mejor puntuación en los análisis de NSS Labs. De hecho, en muchos años hemos sido los primeros y eso es gracias a ciertas funciones, como por ejemplo, una de ellas es nuestras capacidades de identificación de técnicas de evasión, las capacidades de normalización de protocolos. Somos pioneros en inspección modo proxy. Somos capaces también de dar rendimientos muy altos en inspección SSL. Disponemos de herramientas de análisis de contextualización en el puesto de trabajo, o sea, a través de un agente, se llama ECA. Disponemos de una precisión muy alta en la parte de
identificación de amenazas que vienen por la red. Hay también una serie de, digamos, de soluciones transversales a todo Forcepoint que también pues, permiten tener pues, sistemas de reputación, sistemas de service chaining para enviar tráfico a la nube, bueno, y digamos que actúan como paraguas para incrementar la seguridad de la solución. Y finalmente, y esto probablemente, muy probablemente S21, mis compañeros de S21 estén muy de acuerdo, la solución es realmente potente en el ámbito de la gestión, ¿vale? Gestión de entornos distribuidos, con un montón de dispositivos desplegados, con, digamos, con capacidad para administrar miles de dispositivos, geográficamente distribuidos, con capacidades de tener, por ejemplo, división por dominios, multicliente, división por un sistema basado en roles, de administradores basados en roles, capacidad de recibir información de terceros. Bueno, realmente es una solución muy, muy potente a nivel de gestión que da visibilidad y gestión unificada de cara a ahorrar, sobre todo, costes de gestión. Estos serían los 3 puntos principales de la solución como fortalezas. La solución realmente pues, tiene una serie de funcionalidades tradicionales de Next Generation Firewall, con 7.500 aplicaciones, un IPS con más de 15.000 firmas basadas en vulnerabilidades. Tiene, digamos, todas las capacidades, el set de capacidades que hemos comentado, SD-WAN, desencriptado TLS. Somos una de las 2 soluciones del mercado con mejores rendimientos en desencriptado SSL, medidos por laboratorios externos, como en SSL Labs. Por supuesto, la solución permite virtualizarse. Es posible incluso distribuirla o licenciarla en modo físico, virtual, en cloud, en un Amazon Web Service, en un Azure, este tipo de entornos también, y siempre gestionado desde una consola centralizada que permite administrar todos estos modos de despliegue de los dispositivos, virtual, físico, cloud, y desplegar todas las funcionalidades, digamos, dependiendo un poco de las necesidades. La solución dispone también de agente. Forcepoint, como fabricante, dispone de un agente que llamamos Forcepoint One Endpoint. Y distribuimos en este Forcepoint One Endpoint todos los subcomponentes que se integran con las diferentes soluciones de Forcepoint. O sea, lo que hemos hecho de alguna manera es unificar todos los agentes en un agente y vamos activando sus funciones. Por ejemplo, en el proxy podemos activar el proxy connect endpoint, en el firewall podemos activar el endpoint contest agent, en el DLP activamos el agente DLP. Es decir, la idea es de forma unificada tener un solo agente para que los despliegues y las integraciones sean lo más sencillas posibles. En el caso del firewall SD-WAN disponemos de ECA, que es un agente pasivo que alimenta a la solución con información de contexto y toda la serie de funciones de reputación adicionales. Como he comentado, una de las funciones principales de la solución de Next Generation Firewall son las funcionalidades SD-WAN. Básicamente, nuestra solución es una solución Security SD-WAN que integra funcionalidades de routing avanzado, pero también de Next Generation Firewall. La función al final principal, o el caso de uso principal, es proteger las sedes remotas, ¿vale? Pero también dotar de capacidades avanzadas, por ejemplo, de optimización de aplicaciones, de balanceo de líneas, de selección de enlaces en función del tipo de tráfico. Por ejemplo, el tráfico de voz lo envío por este enlace, concentración de VPNs, orquestación de VPNs y VPNs dinámicas, unificación de políticas, despliegues masivos de dispositivos sin manos remotas. Todo ello desde una consola centralizada, que dispone también de APIs para integración con fuentes o con desarrollos de terceros.
¿vale? Es importante decir que nuestra solución Next Generation Firewall SD-WAN permite securizar las sedes, pero también permite integrarse con nuestra solución SASE, de modo que las sedes pueden delegar en nuestro SASE funciones como DLP, como funciones como protección de la navegación, etcétera, etcétera, que de alguna manera permiten reducir el tamaño de los equipos en sedes remotas y delegar en la nube el resto de funciones de seguridad. ¿Vale? Esto es digamos, un enfoque global. Nosotros podemos trabajar en proyectos SD-WAN, pero podemos trabajar en proyectos SASE, pero podemos trabajar en proyectos que combinan ambas tecnologías para integrarlas. Al final, las ventajas de integrar estas tecnologías son muchas. Por ejemplo, una de ellas se me ocurre que es muy interesante, como por ejemplo, la posibilidad de desencriptar en la nube todo el tráfico, en vez de desencriptarlo en el dispositivo Next Generation Firewall. Dotar de capacidades más avanzadas a la sede remota, como por ejemplo permitir tener un servicio TLP as a service, ¿vale? Tener funciones avanzadas de browser isolation, sandboxing en la nube, de modo que al final el tráfico de los usuarios, cuando salen a Internet desde una sede remota, se redirige a nuestro cloud y ahí se aplican las funciones de seguridad. Pero si este usuario se va a su casa, esas mismas funciones se aplican redirigiéndose desde el propio puesto de trabajo. De modo que tenemos unas políticas globales comunes en la nube, ¿vale? A través de nuestra solución SASE. Forcepoint Next Generation Firewall tiene, como os he comentado, digamos, se puede implementar en cloud, se puede implementar en virtual y también en dispositivos físicos, dispositivos pequeños para oficinas remotas, dispositivos medianos, grandes para sedes centrales, ¿vale? Con diferentes capacidades, densidades de puertos, etc. Aquí tenemos un extracto de ellos. Los hay que tienen interfaces LTE, los hay que tienen interfaces Cobre, bueno, con diferentes capacidades. Realmente tenemos equipos desde 300 megabits por segundo en capa 7 hasta 35 gigabits en capa 7, con toda la funcionalidad activada. La solución de Next Generation Firewall está certificada, importante, por el CCN. Por supuesto, certificada en Common Criteria, FIPS, recomendada en SSLabs, y me interesa, bueno, comentar también la certificación ANSI, que es una certificación francesa que garantiza la auditoría de código. Es decir, el código está auditado, lo cual garantiza que no existen puertas traseras en nuestra solución. Es una solución desarrollada en Europa, en Finlandia, concretamente, aunque Forcepoint es una compañía americana. Y ANSI garantiza esa auditoría del código. Es decir, todo el código está auditado, de modo que, bueno, pues garantizamos que no haya puertas traseras voluntarias o involuntarias, ¿vale? Estamos hablando de las soluciones Edge, hemos hablado del mundo on-prem, ahora nos vamos al mundo cloud a través de nuestra solución SASE. Lo primero que me gustaría comentar, nuestra solución SASE es una solución en cloud, nativa en cloud, que está pensada para la protección del tráfico web, principalmente. Tengo que decir que realmente Forcepoint puede trabajar en el mundo on-prem a través de su solución proxy, puede trabajar en cloud a través de su solución SASE, que es lo que nosotros llamamos Cloud Security Gateway, pero también puede trabajar en modo híbrido. Y esto también es muy importante porque Forcepoint se posiciona en el modo híbrido porque no todas las compañías pueden pasar al cloud directamente. Hay muchas dependencias cuando trabajamos, por un lado, en oficinas o en sedes físicas,
que no pueden llevarse al cloud de forma sencilla, ¿no? Entonces, podemos trabajar en modo híbrido, podemos tener equipos físicos en nuestra sede central, proxies, por ejemplo, con capacidades de inspección proxy, y trabajar en cloud para cuando los usuarios se van a su casa, pero siempre con una consola centralizada y, digamos, con una autentificación también unificada. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, Forcepoint puede trabajar en los 3 ámbitos, cloud, físico o híbrido. ¿Vale? Yo ahora me voy a centrar un poco en el cloud, pero quiero que quede claro que nosotros podemos trabajar en los 3 mundos. ¿Vale? En la solución SASE básicamente se compone de, por supuesto, cómo accedemos, es decir, pues los usuarios acceden a través de un agente, acceden a través de un pack file, a través de diferentes modos, o a través de túneles, o a través de una integración con nuestras soluciones SD-WAN. El usuario accede a 2, digamos, elementos que tenemos en la nube. Básicamente tenemos, por un lado, lo que nosotros llamamos Cloud Security Gateway, ¿vale? Que esta es nuestra solución de protección web. Incorpora, por un lado, la protección de la navegación, ¿vale? Web Security as a Service, que contiene pues toda la inspección de contenidos en tiempo real, categorización web, reputación web y funciones de clasificación automática. Por otro lado, dispone de la posibilidad de activar funciones DLP, ¿vale? Es decir, funciones que identifican exfiltración de datos en el canal web, y dispone también de una solución CASB integrada o digamos, llamémosle un motor CASB integrado con el web. De modo que todo el tráfico de aplicaciones corporativas se analiza en el módulo CASB, en la función CASB. Todo el tráfico de navegación se analiza exclusivamente por Web Security. Todo el tráfico de Shadow IT se analiza por Web Security, permitiéndolo, denegándolo, en función de las políticas, y luego DLP actúa como una solución transversal para todas ellas. Es decir, DLP se aplica para todo el tráfico de aplicaciones corporativas, DLP se aplica para todo el tráfico de aplicaciones Shadow IT y también se aplica como servicio de seguridad para la navegación. Por ejemplo, un usuario que pueda subir un formulario a través de una página web. Transversalmente también disponemos de servicios de seguridad como son AMD, que es nuestro sandbox en cloud, y Remote Browser Isolation, RBI, que de alguna manera permite aislar el navegador del usuario del servidor que sirve el código, ¿vale? Básicamente, el caso de uso de Browser Isolation es una especie de sandbox para HTTP, realmente. Lo que hace es ejecutar el código en un container, en RBI, y entregarle el contenido en modo estático al usuario. Al final, la idea es evitar que se ejecute el código en el puesto de trabajo, pero también en el navegador del puesto de trabajo. Permite sanitizar archivos, limpiar de macros, eliminar malware a nivel de archivos, ¿vale? Para todo el tráfico que de alguna manera es privado, es decir, que va al cloud privado, ¿vale? Disponemos de Private Access. Básicamente, frente a la necesidad de usar cliente VPN para acceder a servicios internos desde el propio usuario, básicamente el propio agente de Forcepoint, todo lo que es tráfico interno a redes internas, se redirige a la solución de Private Access. Básicamente esto contiene un Firewall as a Service que lo que hace es aplicar una serie de políticas, Zero Trust, y encaminar vía VPN entrante hacia los data centers del cliente. De modo que, de forma transparente, el usuario, independientemente de que vaya una aplicación en la nube pública o vaya en la nube privada, el usuario no tiene que arrancar ningún tipo de agente cliente VPN. Es totalmente transparente para el usuario.
Tenemos en Private Access toda la función de protección de las aplicaciones privadas y en Cloud Security Gateway todo lo que es la aplicación de las políticas para la protección de aplicaciones públicas. ¿Vale? Cuando hablo de públicas es que están en servicios SaaS. ¿Vale? Y, por supuesto, luego tenemos una capa de lo que llamamos Risk Adaptive Protection, que de alguna manera permite alimentar estas soluciones de la información del riesgo del usuario para, por ejemplo, en el DLP poder aplicar controles más exhaustivos. Pues, por ejemplo, que un usuario tenga mayor riesgo, como he comentado, pues se le aplica un control diferente de si tiene menor riesgo. Toda esa información telemétrica se aplica en el agente del puesto, en el FOSS.1, utilizando la función DUP, Dynamic User Protection, que vemos aquí a la izquierda. Todo esto es información telemétrica. He comentado que una de las funciones que tiene la solución SASE es la función transversal del EP. He comentado también al principio que como fabricantes somos un fabricante del EP Enterprise. Lo que quiere decir es que nosotros aplicamos o tenemos una solución del EP para todos los canales. Y vuelvo a reincidir en ello. Es decir, nosotros no somos una solución, un fabricante que vende un DLP aquí para un CASB y luego te vende un DLP para un proxy y luego uno para un firewall. Nosotros el DLP lo vemos como de forma holística en el sentido de que lo aplicamos en todas las canales posibles. En el puesto de trabajo, por ejemplo, controlando el almacenamiento, en el cloud, a través de todo lo que va a aplicaciones corporativas, a un OneDrive, un correo, Office 365, todo lo que va a un WeTransfer, por ejemplo, a un Dropbox en aplicaciones no corporativas. Toda esa información, digamos, se analiza por nuestro DLP de forma unificada, ¿vale? Con políticas unificadas, a través de todos estos canales unificados, ¿vale? Esto es una parte importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de DLP en nuestro SASE, estamos hablando de una parte de nuestro DLP, ¿vale? Nuestro DLP, como digo, realmente cierra el círculo cuando analiza el mundo on-prem también. Y esa es la visión híbrida de Forcepoint. No solo existe el mundo en el cloud, el mundo, digamos, digital en el cloud, sino también el mundo digital existe también en el mundo on-prem. Otro de los puntos de los que he comentado también creo que es importante destacar para nuestro DLP, tanto en el mundo on-prem como en el mundo cloud, la parte de clasificación y descubrimiento de la información para clasificar la información, ya sea esté en un Office 365 o esté almacenada en una base de datos, ¿vale? Toda esa información se puede clasificar y no solo clasificar, sino integrarse con soluciones de terceros de clasificación como Microsoft Azure Information Protection, Boldon James, SealPath, para, digamos, aplicarle una clasificación o una etiqueta específica en función de las características de esa información que se ha identificado, ¿vale? Esta sería también una parte importante. Y, por supuesto, como solución Enterprise, dispone de un montón de mecanismos de identificación avanzados como fingerprinting, machine learning, etcétera, que permiten identificar no solo keywords o expresiones regulares, sino la información de forma mucho más precisa, ¿vale? Todo esto dentro de cualquiera de los canales que hemos comentado. Otro de los puntos importantes en la parte en lo que es nuestra solución SASE es cómo conectar los usuarios. Los usuarios pueden conectar, y es algo que siempre se pregunta, ¿no?, de diferentes maneras, o el tráfico se redirige de diferentes formas. Normalmente nosotros recomendamos nuestro agente. Este agente puede trabajar de dos maneras y esto enlaza mucho con los puntos de presencia. Puede trabajar en modo Proxy Connect, es decir, es nuestro dispositivo en la nube el que actúa de forma en modo inline y luego puede trabajar en modo Direct Connect. En este caso,
El agente conecta directamente, es decir, el puesto de trabajo directamente conecta con Internet. Y solo utiliza nuestra solución SASE, nuestra solución proxy en la nube, para preguntar qué tráfico quiere enviar a Internet, ¿vale? En términos generales o de forma resumida. ¿Cuándo tiene interés esto? Pues tiene interés esto cuando, por ejemplo, estemos viajando a un país en el que haya malos peerings, que los proxies estén bloqueados a nivel nacional, porque es, pues no sé, en China, pues que prohíben determinados proxies, o simplemente porque es un usuario que viaja mucho. Podemos, de alguna manera, activar el modo auto-switching, de modo que la gente, Forcepoint One Endpoint, pueda tomar decisiones en cómo trabaja en función del sitio donde esté. De modo que siempre la experiencia del usuario sea la mejor posible. Esto es muy interesante para organizaciones globales o distribuidas. Porque, aunque nosotros tenemos 160 puntos de presencia a nivel global, siempre es posible que este usuario viaje a un país en el que esto pues, no tengamos peerings o simplemente pues, estén bloqueados los proxies, ¿vale? Tenemos, como he comentado, 160 puntos de presencia propios, es decir, en data centers propios y con las máximas certificaciones como Cloud Security Alliance o diferentes certificaciones, ¿vale? En España, por supuesto, tenemos, lo cual garantiza que siempre saldremos por un nodo de España y no saldremos por un nodo de Francia, por ejemplo, ¿no? Cuando sales a Internet. Y con esto creo que hemos llegado a tiempo al final de la presentación. Creo que no sé si tendréis alguna pregunta, cuestión. Nos hemos pasado de tiempo, nos hemos quedado cortos. Estamos perfectos, estoy yo viendo aquí y vamos, me lo has dejado justito, perfecto. Muy bien, pues te doy paso. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, voy a continuar un poco con la exposición que ha hecho Ángel de quiénes somos y qué hacemos, y con la de Javier acerca de lo que ofrece como producto, ¿no? Y lo que os voy a contar ahora es pues cómo se genera ese entorno de confianza o cómo generamos ese entorno de confianza en el que podemos desarrollar las tecnologías que los fabricantes ponen a nuestro servicio, y cómo esas alianzas contribuyen a mejorar la relación que tenemos con los distintos elementos que forman parte de una relación comercial entre un proveedor de servicios y un cliente, ¿no? Hablamos de cliente, de fabricante, incluso de nosotros mismos como empresa de ciberseguridad con nuestros propios empleados. Por hablaros un poco de qué vamos a hablar hoy, vamos a hablar de tres partes. Por un lado, hablaremos de cuál es el camino hacia esa confianza, cómo se construye esa relación desde casi la fundación de ese 21SEC Inestel hasta ahora, aunque Ángel ya lo ha comentado de pasada. Luego haremos un vistazo muy rápido sobre los servicios y soluciones, que también se ha mencionado antes, y cómo nuestra filosofía de trabajo contribuye a crear esas relaciones y aprovecharse de esas relaciones de confianza para crear palanca y favorecer la relación que tenemos con los clientes y el servicio que le damos. Y luego repasaremos un par de casos de éxito que vienen muy a cuento para afianzar un poco la filosofía de trabajo que tenemos y, sobre todo, cómo contribuye Forcepoint con sus servicios y con su arquitectura de producto a los éxitos que hemos identificado y que hemos traído a esta sesión. En la parte del camino a la confianza, pues hablaremos un poco, evidentemente, de la experiencia que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un recorrido muy amplio con muchísimos clientes en el sector, tanto como por la parte de Inestel como proveedor de producto de terceros, como por la parte de S21SEC, ¿no? Con un SOC, el primer SOC de Iberia y otras soluciones que damos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, nosotros pues hemos afianzado una relación con muchos clientes y con nuestros partners que esperamos que se continúen en el tiempo y que seguro que se van a ser así, ¿no? Nuestro modelo de servicio, la forma en la que construimos estas relaciones es siempre pensando en el largo plazo. Nosotros no buscamos la venta inmediata y marcharnos a otro sitio, lo que queremos es crear un camino, ¿vale? Ir de la mano con el cliente, llegar a un camino en el que podamos un poco, pues, o bien darle las herramientas para que ellos evolucionen en la visión que tienen de servicio,
o bien incluso acompañarles en esa visión, ¿no? Porque muchas veces hay clientes muy maduros que tienen muy claro dónde van y otras veces pues los clientes nos piden más ayuda para construir ese servicio, para construir ese camino hacia adelante, ¿no? Y esto es algo que es importante para nosotros. La ciberseguridad, tal y como la entendemos, no tiene por qué ser siempre una cosa vistosa, tiene que ser algo casi una commodity para el cliente, ¿no? Que el cliente diga, oye, pues la ciberseguridad ya está a cargo de ese 21 o ya estamos en el camino y me puedo quedar tranquilo. No tenemos que estar siempre con aspavientos o siempre en un estado de alerta continua sobre cómo afecta la ciberseguridad a mi negocio o al servicio que me proporcionan, ¿no? Este es el estado ideal. Nosotros lo que queremos es construir relaciones a largo plazo, aburridas si cabe, donde las cosas van según su ritmo y las cosas van según lo establecido y con un camino sin imprevistos y donde, pues, oye, pues te puedes jubilar y relajar y ver que te puedes dedicar a otras cosas más centradas en tu negocio mientras ese 21 se hace cargo de la parte de seguridad, ¿vale? Sin embargo, esto no siempre pasa así, hay veces pues nos pasan que tenemos que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Repito, la seguridad no es solo la respuesta a incidentes, pero muchas veces lo es. De hecho, es un punto de entrada en el que nosotros pues vemos ha ocurrido algo, un cliente o un potencial cliente de S21 nos llama o ve en nuestra página web que tiene un incidente de seguridad y lo reporta. Entonces levantamos lo que se llama un DEFIR, ¿no? Un DEFIR es un ejercicio en el que, al igual como se ve en esta película, pues llega, en la idea que tenemos todos, llega un señor que nos dice qué tenemos que hacer para resolver un problema que hemos tenido, ¿no? Tenemos pues un cadáver en el suelo, tenemos una cosa que situar y viene el señor lobo y dice a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer para resolver la situación, ¿no? Esto es un poco la visión idealizada de lo que es un ejercicio de ciberseguridad que dista mucho de la realidad. En realidad se parece un poco más a esto otro, ¿no? A un equipo multidisciplinar que viene también a arreglarnos la papeleta cuando estamos en un momento en el que igual no estamos un poco para pensar en negocio, pero sí en resolver un problema concreto, ¿vale? En este caso lo que tenemos es pues múltiples equipos de trabajo dentro de ese 21 que trabajan coordinados para arreglar o para resolver un problema, ¿no? Puede ser del punto de analista, puede ser un equipo de respuesta a incidentes, se puede tratar un equipo de recuperación, como ya veremos más adelante en la parte de adecuación al esquema NIST de los servicios que proporcionamos, pero siempre teniendo un enfoque multidisciplinar con múltiples expertos trabajando en un solo fin. Pero aún tenemos que ir un poco más allá, porque esta analogía tampoco es exactamente lo que nosotros entendemos como un servicio, ¿vale? Porque aquí muchas veces lo que ocurre es que tenemos una visión idealizada de que vamos a ser capaces de sacar una solución de la nada con herramientas que vamos a construir de la noche a la mañana y eso tampoco es así. En realidad nosotros lo que hacemos es construir una solución en base a determinadas herramientas que hay en el mercado, ¿no? Esto se parece un poco más a lo que nosotros hacemos durante un DEFIR o durante un ejercicio, ¿no? No me refiero a que vayamos corriendo como pollos sin cabeza todo el rato, evidentemente, pero sí a que tenemos un equipo multidisciplinar que además construye soluciones de ciberseguridad en colaboración con los clientes. Nosotros no vamos a un sitio y nos dejan hacer y nosotros nos encargamos de todo, ¿no? Muchas veces trabajamos en la dirección de construir una solución que se adecue a lo que tiene el cliente y, sobre todo, que sea una evolución de lo que tiene. No pretendemos poner patas arriba a la arquitectura de un cliente, ni mucho menos, ¿no? Lo que pretendemos es ver un punto de estado en el que nos encontramos y luego construir como una evolución tecnológica de lo que ya tienen o de lo que pueden tener, ¿no? ¿Cómo utilizamos esos bloques? En esos bloques, pues, evidentemente, tenemos que buscar alianzas tecnológicas en el que lo más importante para nosotros es, por un lado, que haya un enfoque multidisciplinar, es decir, que las tecnologías y las soluciones tecnológicas nos aporten valor en más de un aspecto, es decir, que puedan ser explotadas, que puedan ser operadas, que se integren bien con una herramienta de visualización, que tengan soluciones múltiples para distintos problemas, ¿no? Que puedan ser una llave maestra para resolver varias problemáticas a la vez. Y, sobre todo, que tenga una visión común, ¿no? Que hay una filosofía detrás de la construcción de ese producto que nos permita incorporarla a nuestro catálogo y tener una visión más de conjunto de lo que aporta la ciberseguridad. Antes decía Javier sobre la solución, pues montamos un DLP, no montamos un DLP para el proxy, un DLP para el firewall, un DLP para no sé qué. Esa es un poco la filosofía que nosotros buscamos, ¿vale? Esas son las estrategias y las alianzas que buscamos con nuestros partners tecnológicos y eso es lo que ponemos encima de la mesa para luego construir una evolución en la arquitectura del cliente adecuada a lo que el cliente demanda o a lo que necesita en cada momento. Ya hemos hablado de la confianza en el cliente, de cómo podemos contribuir a desarrollar ese camino en el futuro
de cuál es el modelo de confianza con los partners. Buscamos alianzas estratégicas con nuestros partners tecnológicos, pero nos falta también fomentar la confianza con nuestros propios empleados. Seguramente todas las empresas que trabajamos en el sector somos conscientes del estado en el que nos encontramos, ¿no? En el que igual el problema que tenemos en la ciberseguridad no es solo los atacantes, no son solo los malos, también es el déficit de personal, ¿no? La gente que tenemos dentro de las casas se está moviendo, está buscando nuevas oportunidades, porque el mercado es muy volátil ahora mismo y necesitamos un poco entender qué es lo que busca la gente que se dedica a la ciberseguridad para que podamos retener el talento y crear una evolución de los perfiles que nos permitan que se desarrollen como personas dentro del equipo y que además contribuyan a mejorar los servicios que se entregan a nuestros clientes, ¿no? En ese sentido, hay muchos estudios que hablan de cuáles son las necesidades básicas que necesita una persona para desarrollarse, ¿no? Y bueno, aquí traemos unas teorías. Pues, por ejemplo, en este caso, en el modelo Bíceps, lo que tratamos de fomentar es un sentimiento de pertenencia de la gente, un sentimiento de mejora continua, que tiene la capacidad de elegir a qué se quiere dedicar, que hay una percepción equitativa entre los salarios de la gente y lo que tiene que hacer, que su trabajo puede ser más o menos predecible, que sabe dónde va a estar el año que viene, dónde va a estar dentro de 3, y que su trabajo importe, que tenga cierto sentido, ¿no? No se trata de que la gente se sienta atascada en una rueda de hámster trabajando todo el día en lo mismo, ¿no? Sino que pueda haber una proyección a futuro en la que vea que su trabajo significa algo. En ese caso, en este sentido, nuestros partners tecnológicos son los que nos ayudan a crecer como partners y como herramienta de retención de talento, ¿no? Porque las alianzas estratégicas con los fabricantes nos permiten crear planes de formación, nos permiten crecer de la mano de los líderes del sector, nos permiten también incluso forzar una especialización y hacer que la gente se desarrolle, que mediante la automatización de determinados servicios, mediante la incorporación de playbooks a nuestros servicios gestionados, podamos reducir la carga de bajo nivel, que la gente que trabaje en nuestros sistemas de ciberseguridad, operando, administrando o procesando, sientan que su trabajo sirve para algo, ¿no? No se trata todo el día de darle un botón para generar un reporte, se trata de hacer que ese reporte salga solo, que esa solución salga sola, y eso redunda en que la gente siente tiene un sentido de pertenencia que va hacia adelante, le permite trabajar con mejores herramientas y redunda en un mejor servicio a nuestros clientes. Esto se muestra en el hecho de que nosotros tenemos más de 100 certificaciones en muchas tecnologías en las que somos partners y, como veis, muchas de estas tecnologías son soluciones que no son de nicho, sino que son soluciones que permiten acometer un mismo problema con distintos enfoques, ¿no? Dentro de los servicios que nosotros damos en la compañía, Ángel ya nos ha identificado un poco, pero sí que nos gusta marcarnos dentro del esquema NIS, ¿vale? Tanto los servicios de auditoría, consultoría, producto de terceros, SOC y gestión, todo se trata de enfocar dentro del esquema NIS, porque hay una parte muy importante del servicio que tiene que ver con la gestión unificada o una visión holística de la ciberseguridad en un cliente, ¿no? En hacer un estudio de cómo funciona su ciberseguridad, de cómo se resuelve la navegación, de cómo se resuelve la gestión del correo, qué pasa con las alertas. No se trata de meter cajitas de distintos fabricantes a ver si encajan, no se trata de tener un plan a X años en el que nosotros somos capaces de asesorar a un cliente cómo está en abstracto, cómo está en concreto con gente de su mismo sector, cómo se está en banca, cómo se están seguros, y luego crear un plan de proyección a largo plazo en plan, oye, pues tenemos que en año 1 tenemos que hacer esto, en año 2 tenemos que hacer esto y así progresivamente, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre marcamos en el esquema NIS la proyección de hacia dónde evoluciona la arquitectura de seguridad de un cliente y dónde podemos ir, pero siempre poniendo el foco en las necesidades del cliente. Dentro de los servicios que nosotros entregamos, pues ya ha comentado mi compañero Ángel, pues que se encuentran tanto servicios recurrentes como la gestión de dispositivos, las oficinas técnicas en cliente, los servicios de soporte sobre fabricante, pero también una serie de proyectos que digamos que no son one shot porque los montamos y nos vamos, sino que suponen un servicio en el que realmente se produce un cambio en la arquitectura del cliente que nos permite crear un servicio posterior. En este sentido, hacemos desde un assessment de la arquitectura de seguridad, un cliente está maduro y quiere que le digamos cómo se relaciona con respecto al esquema NIS frente a un cliente parecido, frente a competencia, lo que sea. También hacemos unos servicios de diseño de arquitectura, en plan, oye, yo tengo una red X y me gustaría crecer hasta este punto, ¿no? ¿Cómo ves tú que deberíamos hacer una maduración en el servicio de ciberseguridad dentro de mi compañía? O incluso otros servicios, tanto de más bajo nivel como de alto nivel, como ajustes de políticas, optimización de rendimiento, despliegue de determinadas soluciones, etcétera. Siempre digo, todos estos servicios
son un punto de entrada dentro del ecosistema de soluciones de S21. Nosotros tratamos de dar soluciones, no intentamos crear proyectos y marcharnos. Nuestros proyectos siempre tienen la vista puesta en el futuro, en cómo podemos contribuir a mejorar la seguridad del cliente, cómo podemos entregar un servicio que le haga sentirse más tranquilo y más cómodo con la ciberseguridad. Y en ese sentido es muy importante que identifiquemos cuáles son los proveedores de tecnología que nos pueden ayudar a crear en esa vía, de forma que no necesitemos entrar en un cliente con 14 soluciones tecnológicas, sino que igual podamos hacerla con un par y luego crecer de manera escalonada hacia ese futuro y esa foto que nosotros tenemos que ver, ¿vale? Dentro de los ámbitos de tecnología que identificamos, pues estamos bastante alineados con lo que ha contado Javier, porque nos dedicamos a la seguridad de red, la seguridad de endpoint, seguridad de aplicaciones, tanto en modo WAF o en modo de balanceo, y sobre todo pues la protección de correo, que es un punto y un vector de ataque muy importante para nuestros clientes, la seguridad del dato, la gestión de identidades o la seguridad en cloud, ¿no? Vemos que todos estos embarcan muchas tecnologías y muchos fabricantes que podrían dar la misma solución o soluciones parecidas en cada una de esas áreas, ¿no? Y digamos que nosotros tenemos la obligación o el deber de asesorar al cliente o identificar cuáles son las soluciones que mejor se adaptan a sus requisitos, ¿no? Incluso asesorarles que nos digan, oye, pues me quiero comprar un proxy, pero ¿tú para qué lo quieres? Pues quieres un proxy para tener un punto único de protección TCP, quieres un proxy inverso, solo quieres protección de navegación. En este caso, pues yo iría por esta o esta vía, ¿no? En ese sentido, nosotros tratamos de englobar los servicios que nosotros entregamos en una de estas categorías, pero son categorías bastante solapadas y difusas, sobre todo cuando luego nos vamos a los fabricantes que las proporcionan y las tecnologías que le involucran, ¿no? En la parte de casos de éxito, nosotros queríamos hablar sobre todo de dos proyectos en los que nos hemos visto involucrados que creo que reflejan bastante bien la filosofía de trabajo de S21, cómo trabajamos de cara a enfocar unos proyectos con clientes. Es decir, no se trata solo de la venta inmediata, de montar algo ya y luego marcharnos, sino de cómo podemos acompañar al cliente en ese crecimiento hacia un camino en el que nosotros vemos una arquitectura destino, un objeto destino o incluso una ampliación de presupuesto, de capacidades o de protección de seguridad, tanto hacia servicios gestionados como hacia incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? En este caso vamos a hablar de dos. El primero es un proyecto de segmentación de red y consolidación tecnológica en un tour operador que nos surgió como motivo de una ESI, ¿vale? Mi compañero Ángel en su momento hizo un estudio un análisis del estado de la seguridad de los sistemas de información de este cliente y bueno, pues hizo un gap entre lo que tenían y lo que debían tener, ¿no? Y entonces en la primera fase se identificó que en el primer año teníamos que ejecutar un plan de segmentación, ¿no? El cliente no sabía cómo ejecutar un plan de segmentación. Ellos tenían una red plana con un nivel 3, tenía muchas soluciones desplegadas, pues porque le había comprado un proxy a fulanito, le había comprado un firewall a menganito y necesitaba una visión unificada de cómo crecer, ¿no? En ese sentido, pues identificamos una serie de proyectos, identificamos cuáles eran los puntos de dolor que tenía el cliente en esa ejecución y decidimos acompañarles en esa parte, ¿no? Como digo, primero se hizo una evaluación de arquitectura de capacidades y dentro del plan de 3 años, lo primero que se tenía que hacer era la implementación de un plan de segmentación. Coincidió en ese momento que el cliente tenía que renovar los cortafuegos que tenía en ese momento y decidimos ejecutar ambos proyectos simultáneamente. Es decir, oye, es el momento de hacer una migración de una segmentación de red y el momento de hacerla es justo ahora. Cuando vas a meter un firewall nuevo vas a tener una arquitectura origen, una arquitectura destino y vamos a hacer un plan de transformación para que puedas migrar tus redes hacia un esquema segmentado donde tú identifiques perfectamente cuáles son los flujos. Ya no se trata de tener servidores de correo y usuarios en el mismo segmento, no se trata de tener una clase B para tener a todos los usuarios, tenemos que aplicar una serie de controles y el momento va a ser este. Entonces, en este momento decidimos incorporar la tecnología de Forcepoint como proveedor de firewall y como muchas otras cosas, como veremos ahora. En el análisis inicial, Ángel identificó pues, varias cosas que tenían puntos de mejora. Por ejemplo, la primera de ellas era no solo la que había una segmentación de red mejorable, ¿no? Es decir, no solo que teníamos segmentos de red muy amplios donde igual había 5 plantas que estaban en la misma clase B, donde había tormentas de brocas continuas, donde un WannaCry podía propagarse por todos los sistemas con un solo clic. No, además se trataba de que de puertas hacia adentro, es decir, una vez superada la DMZ, todo el core de nivel 3 estaba delegado en un router.
en un router, en un switch de nivel 3 concretamente, ¿no? Que no tenía listas de acceso, que no tenía nada, es decir, no tenía protección de ningún tipo. Cualquiera podía acampar a sus anchas entre entornos, no solo sin que hubiera un firewall que protegiera el sistema, ¿no? Sino sin que hubiera un firewall que reportara en logs lo que estaba pasando. Es decir, estábamos completamente a ciegas sobre lo que pasaba en la red. Otro de los puntos que tenemos que identificar es que no solo se trata de que pongamos puertas al campo, sino que además veamos cuando se producen esos cambios y cómo se reflejan luego pues, en un SIEM, en un sistema de SOC, en un sistema de alertas, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto que teníamos que resolver era esa parte, ¿no? Además de eso, identificamos que había un proxy de navegación, un proxy de navegación de Cisco Iron Port que estaba aislado y que estaba próximo a renovar y que además del firewall, pues había un concentrador de VPNs que estaba desplegado aparte porque el firewall ya no daba para las VPNs, ¿no? Es decir, oye, hemos desplegado, en su momento se adquirió un firewall de perímetro, no nos cabía ya concentrar el tráfico de VPN contra ahí, compramos otro firewall. Nosotros decidimos ir a por todo con la solución de Forcepoint, ¿vale? En este caso desplegamos unos firewalls de Forcepoint en paralelo, donde íbamos a concretar en fase 1 la parte de segmentación de red y donde en fase 2 haríamos la migración de los servicios de proxy y de VPN contra esta plataforma. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos primero es un enfoque doble, ¿no? Primero creamos un plan de segmentación de redes. Identificamos dentro de las redes que tiene el cliente cuáles se pueden mover. ¿Y qué hablamos por mover? Hablamos de crear redes nuevas donde, pues, por ejemplo, los usuarios que tienen direccionamiento dinámico se pueden migrar. Es decir, tú mueves de VLAN a un usuario, le quitas el puerto de red, lo conectas a una VLAN nueva en ese switch y automáticamente, en cuanto renueve DHCP, pertenece a un rango nuevo, ¿no? Entonces, de manera planificada, vamos creando segmentos de red nuevos, más pequeños, más identificables, donde tenemos, por un lado, los usuarios. Por otro lado, los usuarios segmentados por plantas, ¿no? Pues la primera planta, la segunda. Por otro lado, tenemos la voz. Luego tenemos identificados determinados servidores que deberíamos moverlos a DMZ separadas, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues hay que cambiar direccionamiento de algunos servidores que están publicándose hacia Internet para tenerlos en DMZ más identificadas, ¿no? ¿Y cómo se hace esta migración sin que sea una ejecución de tipo Big Bang? Creamos unas redes de tránsito donde enrutamos el tráfico que se conecta directamente a los firewalls nuevos, pero salen a Internet a través de los viejos. ¿Qué significa esto? Significa que con una arquitectura provisional que nos permite conectar todos los sistemas nuevos a los dos firewalls simultáneamente, podemos ir trasplantándolos, por así decirlo, a través del firewall nuevo y enrutando esos paquetes de vuelta a través de la red de tránsito para que en el firewall antiguo las reglas no cambien porque los segmentos son parecidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una vez tenemos migrados todas las VLANs nuevas y tenemos migrados todos los usuarios a los sistemas nuevos, lo que hacemos es desconectar los equipos antiguos y migrar los servicios de proxy y de VPN que se han estado ejecutando en paralelo a través de la nueva arquitectura, ¿no? Con esto tenemos un sistema en el que ya no hay flujos dentro de la intranet que no queden reflejados en un elemento de seguridad, tenemos mayor protección dentro de no solo en el perímetro, sino también en la intranet, tenemos más visibilidad de lo que ocurre y además tenemos concentración de varias tecnologías o varias soluciones dentro de un solo proveedor. Ya no estamos hablando de un análisis de costes, estamos hablando de que tenemos en una sola consola todos los eventos de seguridad que ocurren, tanto a nivel de VPN, tanto a nivel de DMZ de intranet, como en la parte de navegación, ¿vale? Y nos permite, gracias a la filosofía de Forcepoint, pues tener una solución más ordenada donde el cliente tiene una visión más unificada de lo que está pasando en su red. El segundo proyecto que vamos a traer aquí es un proyecto que no sale tanto de un análisis de arquitectura, sino de la relación de confianza que comentábamos antes, ¿no? Es un reflejo de cómo funciona la confianza tanto entre el cliente y el proveedor como en el proveedor y los fabricantes, ¿no? Los de soluciones tecnológicas. En este caso, una compañía de seguros llevaba históricamente trabajando con nosotros en la parte de F5. Nosotros llevamos sus balanceadores, sus terminadores VPN, el WAF, hemos ido creciendo con ellos poco a poco porque han ido evolucionando a futuro, ¿no? En ese sentido, pues llevábamos ya más de 4 o 5 años trabajando con ellos como proveedores de soporte de esta solución y durante el confinamiento tienen un problema. Llega el confinamiento, todos los usuarios tienen que trabajar desde su casa, pero los sistemas de proxy de navegación están on-prem. Así que los usuarios tienen que conectarse por VPN para llegar a la oficina y luego salir otra vez a Internet a través del proxy. El proxy se muere.
Además está el tráfico de Teams, que es súper intensivo con la navegación, y el proxy se les muere. ¿Qué ocurre con esto? No solo el proxy se les muere y nos llaman un viernes a las 10 de la noche para ver si somos capaces de recuperarlo. Es que en ese momento se dan cuenta de que no tienen 2 proxies, sino que tienen uno. En su momento descubrieron que el proveedor habitual les había vendido una solución de proxies en HA donde el segundo no era un HA vivo, era una solución de call standby, que se llama. Básicamente, el call standby es un equipo que solo es licenciable cuando el otro equipo se muere. Solo puedes tener uno vivo. Esto es una cosa que le pilla por sorpresa al proveedor. Entonces, lo que nos dice es, oye, nosotros queremos contratar soporte con vosotros, no queremos esperar a que finalice el contrato de soporte con nuestro proveedor habitual, queremos soporte con vosotros porque nos habéis resuelto esta incidencia de forma muy eficiente y luego ya hablaremos cuando toque renovar el soporte de Blocoat a ver si hay una cuestión de obsolescencia o qué hacemos a futuro, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, somos adjudicatarios de soporte y empezamos a trabajar a primeros de año para ver qué pasa con esa renovación, ¿no? En este momento, pues, Symantec es comprada por Broadcom y, pues, la relación con Broadcom funciona de otra manera, ¿no? En ese sentido, al cliente le preocupa cuál va a ser el modelo de licencias con el proveedor actual. No sabe muy bien qué hardware le van a proponer, quiere tener una solución de WHA de verdad, una solución efectiva y, además, está planteando migrarse a la cloud. Entonces, además de una serie de casuísticas que nos pilla a nosotros trabajando con el modelo de renovación, nos enteramos por LinkedIn de que nuestra conocidísima Elena Cerrada publica que Asier Ortega, un histórico de Blocoat y un ingeniero de preventa con el que hemos estado trabajando miles de años, se incorpora al equipo de Forcepoint. Entonces, tenemos una persona que conoce perfectamente los dos productos, que sabe perfectamente cómo funcionan y que nos va a dar la clave para proponer, deprisa y corriendo, en menos de un mes, una alternativa con una solución que realmente se ajusta a lo que necesita el cliente, ¿vale? Aquí hablamos de confianza por varias partes, porque nosotros tenemos confianza en Asier, en que el proyecto va a salir perfectamente y porque tenemos que hacer valer la confianza que el cliente deposita en nosotros en que nos compre este proyecto, ¿vale? Estamos hablando de que falta un mes para renovar las licencias de su soporte y de repente le decimos, para los caballos, tenemos una solución, te vamos a proponer esta alternativa que te va a dar una serie de cosas que ahora mismo tu proveedor no te puede dar y que te va a dar la llave que necesitas para desbloquear tus soluciones a futuro. ¿Qué se propone? Se propone, como ha comentado Javier, una solución híbrida de todos los sabores y en solo una licencia, ¿vale? Le decimos, oye, ¿tienes tus proxies Blocoat on-prem? Te pongo unos proxies on-prem. ¿Quieres que tus usuarios cuando se vayan a casa dejen de saturarte la VPN? No pasa nada, los conectas por fuera en modo híbrido. ¿Quieres que además los servidores que tienes en Azure dejen de bajar a tu CPD para salir a Internet? Desplegamos un proxy chaining en cloud y se tiran directamente por la nube de Forcepoint. Hacemos un plan de transformación donde empezamos obviamente por la parte on-prem, pero sí le decimos, da igual donde estén tus usuarios. Da igual que estén en casa, da igual que estén en la nube, da igual que estén donde estén. Tu modelo de licencia es uno. Tu modelo de políticas es uno, tus políticas van a estar en un solo sitio. Cuando te pones a comparar esta solución con otros proveedores donde te dicen, oye, la parte de on-prem está en esta política, pero si te llevan los usuarios en la nube, tienes que comprar esta licencia que no te vale para lo mismo, que tienes otra consola de gestión, que tienes otro punto de tal, de repente dice, oye, venga, vamos para adelante, yo lo justifico internamente y tiramos. Y montamos pues una solución con 2 pasarelas on-prem en HA como quería el cliente, con una consola de gestión unificada, con una base de SQL que reporta los eventos de todos los sistemas simultáneamente y con una llave hacia proyectos que vienen después, que como dice Javier, forman parte de la versión unificada de Forcepoint, ¿no? Porque no solo conseguimos hacer este despliegue en tiempo récord, sino que además abrimos la llave para otras tecnologías, ¿vale? El cliente quería Casby, pero no sabía por dónde empezar. El cliente quería DLP, pero no sabía por dónde empezar y ahora ya sabemos por dónde empezar, ya sabemos por dónde ir. Y además nos ha servido a todos para establecer un plan rápido de adaptación hacia otras tecnologías donde si no sabes qué va a pasar con tu proveedor de proxy habitual, ahora mismo podemos proponer un plan de despliegue de demos, de prueba de concepto para validación técnica de lo que tienes y de movimiento a Forcepoint en tan solo una semana. Esto es muy importante para los clientes y es importante para nosotros también, porque uno de los puntos clave que nos permite Forcepoint a nosotros también es el uso de licencias de demo y el uso de licencias de trial, ¿vale? Nos permite a nosotros tener la suficiente velocidad y la suficiente agilidad para decir, oye, necesitas una máquina virtual para desatascar tráfico, necesitas un sistema provisional para empezar a hacer esta prueba de concepto, podemos hacerlo mañana. No hay que esperar a que llegue una máquina, no hay que esperar a que llegue un partner, no hace falta esperar a nada. Si tienes recursos virtuales, nosotros empezamos mañana mismo. Y eso es lo que nos da la clave
en la que el cliente puede confiar en nosotros y estar tranquilo con lo que nosotros le ofrecemos y en la que nosotros podemos apoyarnos en un fabricante que nos respalda para hacer este tipo de cosas. Y creo que no me he pasado de tiempo, creo que vamos bien, así que si queréis vamos a pasar a las preguntas. Devuelvo, no sé si la conexión a Ángel o a quien tenga algunas preguntas que hacernos. Pues yo, pero estoy buscándola y no las encuentro. Sé que ha habido... Está bien eso. Me ha preguntado mi compañero Carlos que había preguntas. A ver, al final empresas como Forcepoint que han ido aglutinando diferentes productos como Next Generation Firewall, proxies, VPNs, solo están aglutinando en una capa superior de presentación de dichos productos, pero cuando vas al detalle, en pequeño, vas viendo que hay que ir poniendo piezas independientes, incluso llegar a afectar al licenciamiento, teniendo que pagar más de una vez por el usuario, dependiendo de dónde esté. Esto va a colación con lo que decía Manu. ¿Javi? Sí, efectivamente, como comentaba Manu, realmente, por ejemplo, estábamos comentando la parte de proxy y de hecho también he sacado yo un slide sobre eso. Realmente, dependiendo de dónde, independientemente de la fase en la que esté el proyecto, tú puedes trabajar, empezar con una solución on-prem, después irte a híbrido, montar unas máquinas virtuales on-prem y luego montar también un servicio en el cloud. Todo eso al final se licencia por usuarios. Realmente da igual el número de componentes que tengas, dónde los pongas y la carga que tengas. Realmente es muy sencillo el licenciamiento. Se licencia a nivel de usuarios. Y luego, por supuesto, dependiendo de la licencia, pues en función de la licencia, pues los servicios en la nube serán más o menos. Por ejemplo, pues cuando hablamos de SASE, podemos integrar, digamos, hay de alguna manera bundles o licencias que aglutinan toda la funcionalidad de LP, toda la funcionalidad CASB, toda la funcionalidad protección de la web en la nube. Y luego, por supuesto, luego hay licencias más sencillas que de alguna manera no hacen bundles, ¿no? Todo depende un poco de las necesidades del cliente. Pasa lo mismo en la parte de Next Generation Firewall. Digamos que toda la funcionalidad y el modelo suscripcional está integrado en el dispositivo. Y luego hay pequeñas funcionalidades de suscripción, pero realmente, cuando hablamos, por ejemplo, de Next Generation Firewall, se puede decir que toda la funcionalidad, clientes VPN, SSL VPN, SD-WAN, IPS, etcétera, etcétera, todas esas suscripciones vienen con el soporte del equipo. Mira, hay una que está bien, porque esto nos pasa a nosotros que estamos todo el día hablando con los fabricantes y la parte de marketing, ¿no? Y damos por hecho que todo el mundo sabe las siglas, lo que significan, ¿no? Dice, se habla de SASE como un Next Generation Secure Gateway. ¿Qué es exactamente SASE y qué viene a solucionar? Realmente, SASE es un término que se acuñó en el 2019, que lo acuñó Gartner. Un poco viene de una necesidad. Bueno, el término viene de Secure Access Service Edge y realmente viene de una necesidad que se ha impuesto y es que el perímetro se ha perdido, ¿no? Entonces, ese perímetro que hasta ahora lo teníamos en un Next Generation Firewall, en un proxy on-prem y lo controlábamos desde la sede central o de unas oficinas centrales, pues ha perdido sentido porque ahora los usuarios se conectan desde fuera. Ha habido una aceleración clarísima en el 2020 con la pandemia en este sentido y casi que nos ha llevado a eso de forma abrupta y se ha tomado más valor. Al final es una tecnología de protección en el cloud que de alguna manera permite resolver ese problema de la pérdida del perímetro. Entonces, poniendo estos servicios en la nube como servicios de seguridad que se van apilando unos encima de otros, pues podemos dotar de la seguridad global a todos los usuarios independientemente de dónde estén, ¿no? Esos servicios de seguridad, como hemos visto, son múltiples. No solo son servicios de protección web, son servicios de DLP, servicios anti-malware, servicios SSL decryption, un montón de funciones que se van apilando como microservicios en la nube, ¿no? Bueno, yo creo que esta es para Manu, porque pone aquí, a la hora, para Manu o para mí, dependiendo en el momento que llega este tipo de cuestiones, ¿no? A la hora de adoptar una tecnología,
y un modelo de servicio desde dónde se debería de partir, ¿no? Bueno, yo creo que el punto de partida en realidad es el punto de destino, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos claro con el cliente cuál es el plan, hacia dónde queremos ir, ¿no? Ángel, yo creo que desde que empezamos a colaborar en ese 21SEC y de por la vida que teníamos pasadas, habíamos identificado, por ejemplo, cuando hacemos un estudio del estado de la seguridad de los sistemas de información, hacemos una especie de chuleta donde identificamos 4 puntos clave, ¿no? ¿Qué pasa con el endpoint del usuario? ¿Qué pasa con el correo? ¿Qué pasa con la navegación? ¿Y qué pasa con la segmentación y protección de red, ¿no? Una vez vemos que esos temas están maduros y hacia dónde quiere ir el cliente, tenemos que ver qué es lo que tienes y hacia dónde quieres ir. Nosotros, ya digo, no pretendemos poner patas arriba la arquitectura del cliente, también tenemos que pensar en si podemos conseguir quick wins con un despliegue de una determinada tecnología, si nos sirve de punto de apoyo para luego crecer en otras direcciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ir de cara y ser consecuentes con nuestra filosofía, hablar con los clientes hacia dónde quieren ir, ¿no? Y si no lo saben, no pasa nada. Es decir, muchas veces no sabemos a dónde queremos ir. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, pues, repito, pues un ejercicio de confiar, de ir digamos, a ir de cara a la hora de hablar con los clientes de qué necesitan a nivel de seguridad y también, por supuesto, pues lo que comentábamos antes de temas de licenciamiento y demás, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos que tener claro, punto 1, que el cliente tiene que estar cómodo con la tecnología que se despliega. Es decir, si un cliente que lleva toda la vida trabajando con un fabricante concreto, cuando pongamos encima de la mesa que tienes que hacer esto, vamos a intentar que sea con ese fabricante. No pretendemos que tire por tierra todo lo que sabe, porque hay un know-how detrás, hay un equipo de trabajo de ingenieros, de gente que tiene IT, de equipo local que se trabaja en una tecnología. Y si llega el caso de que las tecnologías no solventan, pues trataremos de buscar una aproximación, una transición limpia hacia otra solución, ¿no? Pero yo creo que el punto es hacia dónde quieren ir, ¿no? Identificar ese punto de destino, no ir a la venta rápida, sino ir un poco a identificar esa estrategia y luego identificar cuáles son los puntos que resolvemos más rápido y los que son Manu, más inmediatos. se te está entrecortando la voz Ay, y perdón. no se te oía muy bien. Pero bueno, al final era lo que hemos comentado los dos un par de veces, ¿no? Que al final nos gusta en ese 21SEC poder ser ese partner de acompañamiento, de definición de una arquitectura de seguridad desde el principio, pero entendiendo lo que tienes. Y lo que tú has dicho muchas veces, ¿no? Que no llegar allí como hacen muchos otros integradores que tienen pues las alianzas de una manera y solo quieren trabajar de esa manera, ¿no? Eso, el equipo multidisciplinar de ingeniería de soluciones de ese 21SEC tiene esa visión, ¿no? Lo que sí pretendemos siempre es no convertir las redes de nuestros clientes en un simo. Hay que ver qué es lo que tiene, hay que ver con qué está a gusto y buscar pues una optimización, no solo en costes, sino también en conocimiento, porque luego en la casa estáis vosotros y al final el conocimiento tecnológico también es importante. Y esos son pequeños detalles que se toman en la fase de diseño que hacemos, ¿no? De pues entender no solo lo que nosotros a lo mejor consideramos idílico, es como, ya, bueno, pero es que este cliente pues tiene este presupuesto, tiene estos equipos, tiene estas capacidades, y todo eso entra a valorarse. Y gracias a eso es lo que dice la pregunta, ¿no? ¿Por qué te posturas por Forcepoint? En el caso, por ejemplo, del tour operador, pues nos posturamos porque falta una renovación de firewalls, identificamos que la navegación había que atacarla, identificamos que al final tenían el conocimiento muy disperso en muchas tecnologías y no eran expertos en ninguna, y todo eso. Bueno, no sé, Carlos, Anabela, si nos queda alguna pregunta más de alguien del público o si damos ya por cerrada la sesión. Me comentan que no hay nada. Pues por mi parte, daros las gracias a todos los que habéis estado. Ha sido un placer poder compartir aquí palabras con Javier Larrea y con Manuel. La verdad es que me gusta mucho hacer este tipo de eventos con gente que lo que comunica pues es interesante. Así es que también daros las gracias a vosotros. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.